La reunión ayer en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el encuentro de 4 comisiones, finalmente hubo dictamen de mayoría, por eso hoy a partir de las 11 de la mañana comenzará el debate en la Cámara de Diputados. La cuestión central, claro, la legalización del aborto. Primer informe, repercusiones. Quiero que en el día de mañana no haya descalificaciones. Quiero que en el día de mañana no haya diputados calificados de asesinos ni diputados calificados de antiderecho. Que el respeto sea la regla con la cual el Parlamento debate dos temas tan serios para el presente y para el futuro de la Argentina. Y que obviamente cada uno de los diputados tenga libre albedrío a la hora de decidir, a la hora de votar, sin ninguna presión. En ese sentido, desde la presidencia de la Cámara, tanto en la distribución de los palcos, como en la distribución del trabajo en comisión, como en la distribución de lo que denominamos la logística de calle, en términos de uso del espacio público y la organización de la seguridad y de la distribución y de la información hacia los ciudadanos que desde fuera del Congreso van a seguir este debate. Pretendemos que ambas ideas, ambas expresiones tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y haya equilibrio a la hora de la participación. Después que cada diputado decida de acuerdo a su convicción, a su íntima convicción, de acuerdo a lo que en definitiva le exprese su propia convicción o sea producto de su mandato popular. Bueno, comenzamos en la mesa a debatir y a analizar justamente lo que se viene en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Por eso está Julia Colondi, por eso está Florencia Barragán. Chicas, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, por supuesto, lo decíamos al comienzo de esta primera edición de la televisión pública. Julia, es un día histórico en la República Argentina. No solamente tiene repercusión nacional, también tiene repercusión internacional. Medios internacionales están cubriendo justamente esta actividad importante hoy en la Cámara de Diputados, con una presencia importante también en los alrededores del Parlamento. Julia, tu primera impresión de lo que se viene hoy. A ver. Bueno, primero, Pablo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, claro. Es día de hoy, ingresa al recinto el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, enviado, vos hablabas de un día histórico, bueno, enviado por primera vez en la historia por el presidente de la Nación, junto con el plan de los 1000 días, y todas las focos y las lupas están puestas obviamente sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿De qué manera de qué manera ingresa al recinto este proyecto? Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque ayer hubo plenario de comisiones, las 4 comisiones se reunieron y le dieron dictamen. A lo que es el plan de los 1000 días salió dictamen por unanimidad. Bien. Pero a la interrupción voluntaria del embarazo hubo dictamen por la mayoría y dictamen por la minoría. El dictamen por la mayoría tuvo 77 votos a favor del proyecto de legalización del aborto. El dictamen por la minoría, es decir, el dictamen de rechazo, tuvo 30 votos y hubo 4 abstenciones. En este punto ya se puede hacer un breve análisis o comparación con lo que fue en el 2018. ¿Por qué? Porque el proyecto ingresó a diputados con un dictamen por la mayoría a favor de la legalización del aborto con 64 votos, es decir, 6 votos crecieron menos. votos. Claro. Pero el dato me parece está en la cantidad de votos a favor del rechazo al proyecto. ¿Por qué? Porque en el 2018 ingresó con 57 votos en contra. Reiteremos el número de ahora. El número de ahora es 30. Bueno, 30 votos en rechazo. Es importante, eso es un exactamente, buen dato. Hay una diferencia importante. ¿Y qué proyecto es el que se trata, Pablo? ¿No? Porque se dieron algunas modificaciones, se hicieron algunas modificaciones respecto del proyecto original. Si te parece, las vemos. Sí, cómo no, son ya. dos, Sí, precisamente. claro. Son dos más concretamente. La primera tiene que ver con las personas gestantes que son menores de edad. ¿Por qué? Porque en el proyecto original las personas de entre 13 y 16 años podían solicitar un aborto de manera autónoma. Solo necesitaban la presencia de un tutor o una tutora en caso de que haya riesgo de vida. El proyecto que ingresa hoy al recinto dice que las menores de 16 años, todas y en todos los casos, deben solicitar el aborto con la presencia de un tutor o una tutora, ¿no? De un acompañante. Y el otro punto que habíamos adelantado, que iba a ser el punto que más discusiones genera, es la objeción de conciencia. Porque en el proyecto original se hablaba de objeción de conciencia individual. ¿Es ahora objeción de conciencia institucional? Claro. No.
no es objeción de conciencia institucional, sigue siendo individual. Sin embargo, se incorporan algunas concesiones, podemos decirles. ¿Por qué? Porque aquellas instituciones de la salud, del sector privado, de seguridad social, en donde todos los médicos y las médicas sean objetores y objetoras de conciencia, no estarán obligados ahora, si se aprobara este proyecto, a practicar, a realizar, la práctica de interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí están obligados a garantizarla. Es decir, tienen que hacer la derivación correspondiente en los tiempos pertinentes, y esto es muy importante porque no puede ser una maniobra dilatoria. Julia, digo, a ver, exactamente. esto significa, va una mujer, va a una clínica, se entrevista con un profesional médico, le dijo, bueno, yo quiero hacerme un aborto, mayor de edad, bueno, con todas las cuestiones que ya sabemos, la gestación, en fin, todo en orden, todo perfecto. El médico le dice, no, yo no. Sí. Bueno, ¿qué tiene que hacer ese médico inmediatamente? Primero para que se entienda. Se ve si dentro de esa institución hay otro profesional que diga que sí. Exacto. Perfecto. Siempre que hablemos del sector privado, por ¿no? supuesto. El sector público lo tienen que realizar. Desde ya. Tiene que ver sobre todo con otorgarle ciertos derechos, sobre todo a aquellas instituciones que responden a grupos religiosos, credos, y no ir por encima de sus posibilidades, digamos, de que no vayan en contra de sus propias creencias. No se trata de poder establecer esos derechos siempre y cuando prevalezca el derecho, lo decías vos recién, a la interrupción voluntaria del embarazo. Porque ¿qué tiene que hacer ese médico? Bueno, si la institución no hay médicos que no sean objetores, tiene que hacerse cargo de la derivación. Esto es, hacerse cargo en lo burocrático y hacerse cargo también en lo económico. Tiene que garantizar los costos de esa derivación y que efectivamente el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, se garantice en los plazos necesarios. Julia, hacemos un punto acá. Florencia, buen día. El aborto ilegal y los números, a ver. Sí, te sumamos la parte más fiscalista y económica. Obviamente que una mujer muera en condiciones de aborto clandestino no tiene ningún tipo de precio. No, claro. Pero vamos a sumar esta mirada porque mucha gente dice, estoy en contra porque no quiero que el Estado sume más gastos. Algunos te dicen eso. Otros te dicen, estoy a favor del aborto legal, pero no gratuito, porque el Estado va a sumar gastos. Tenemos ahí esas dos posturas que es muy común encontrarlas. Sí. Ahora, traemos unos números que van en contra de ese pensamiento que es como el que uno puede tener, el sentido común, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se establece, y estos números que traemos son de una economista que trabaja en el Ministerio de Salud, ella es Sonia Tarragona, y lo que se establece es que el aborto en condiciones inseguras, o sea, el aborto ilegal, le cuesta mucho más al Estado que un aborto en condiciones seguras. Entonces, tenemos para compartir los datos de este informe. Ahí vemos, esas son las estimaciones, 457.000 abortos por año, obviamente estimaciones porque es ilegal, entonces no están los datos confirmados. El 75% de estos requieren atención posterior. Obviamente esta atención varía, no es que todo termina en internación, de hecho se estima que el 10% termina en internación graves, pero atención posterior puede ser ir y tener que estar un día para que te terminen un aborto que quedó incompleto, por ejemplo. Eso, el tratamiento puede costar desde 35.000 pesos para el Estado, para el hospital que te recibe, en el caso de que sea algún tipo de tratamiento más sencillo, hasta 900.000 pesos en el caso de que un aborto clandestino esté a punto de terminar con tu vida y te tengan que salvar, eso le puede costar al hospital, al Estado, casi 1 millón de pesos. Esto estamos hablando por persona. Entonces lo que hace la economista, suma todo esto también, agarra y dice, los tratamientos más comunes son estos, sale esto, y si suma, ahí tenemos que el costo total, 51.000 millones de pesos por año. Y tenemos para explicar un poco con Juli cuáles son los tratamientos. Sí, Julia. En primer lugar, a mí me parece que es muy interesante lo que plantea Flor, porque uno de los argumentos más fuertes que se escucharon durante la discusión por parte de los y las diputados y también por parte de los expositores tenía que ver con la oportunidad, ¿no? Decían, bueno, la verdad es que es una falta total de oportunidad discutir este proyecto en medio de una pandemia cuando el sistema sanitario está colapsado. Bueno, lo que demuestran los números es lo contrario.
innecesario eso. Lo que demuestran los números y lo que demuestran también los números en los países en los que el aborto se legalizó es que cuando se legaliza el aborto primero que bajan la cantidad de abortos, pero también le cuesta menos plata al Estado, porque esas intervenciones, esas complicaciones de las que hablaba Flor recién, que se calculan en alrededor de 50.000, si no me equivoco, en hospitales públicos por año, le cuesta plata al Estado y son complicaciones por abortos inseguros que pueden ir hasta de lo más grave, de una sepsis, de una infección generalizada, hasta la posibilidad de terminar un aborto que se inició quizás con pastillas con misoprostol, que es uno de los métodos más que se están usando cada vez más, porque es un método que es ambulatorio, que no requiere internación, por lo cual también desestresaría mucho al sistema de salud. En este sentido, la verdad es que es muy difícil, ¿no?, seguir sosteniendo que discutir el aborto en este momento no es indicado. Creo que es más indicado y más oportuno que nunca. Bueno, ahí entonces repasamos los costos del aborto inseguro, ilegal. Pero también están los costos de cuánto del aborto legal, ¿no? Seguro, en cuánto costaría en un hospital, si podemos repasar los números. Ahí también tenemos, según tratamiento, puede costar entre 6.000 y 15.000 pesos por persona, porque bueno, puede ser desde un misoprostol hasta, no sé, otro tipo de tratamiento que puede ser más caro. Después, si sumamos todos esos tratamientos por año, pueden ser casi 6.000 millones de pesos para el Estado de costo fiscal. Claro. Y ahí vemos 6.000 millones contra los 51.000 millones, son 10 veces menor gasto. O sea, que si estás en contra por la mirada fiscalista... No es así. Ahí te lo tienes que replantear. Bien, Florencia, Julia, seguimos en minutos, ¿eh? Sí. En este día histórico en la República Argentina del Deporte.